Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en La Noche es Joven. Estamos con el maestro José Natarén Qué Aquino. gusto, Muy gracias por buenas la invitación. noches, gracias por estar aquí nuevamente haciéndonos esta noche que promete ser pues muy sabrosa en cuanto al rock. Usted tiene un programa de rock en la Unicach, ¿no? Sí, ya va para 8 años. Ah, qué bien. Ahí, y el proyecto como tal, desde que lo concebimos, con los mismos productores, por cierto, ya va para 19 años, porque desde 2006 a la fecha, que tenemos ese espacio que está dedicado a los clásicos del rock en inglés, sobre todo. Sí, claro. Eventualmente algo en español de México o de Argentina, que es donde ha habido como mayor producción, pero básicamente son lo que se grabó desde los años 50 hasta ya los 90, lo que ponemos en el programa. No, pues está bastante bien que yo tengo una pregunta que hacerle, porque me decía, bueno, ¿qué le voy a preguntar? Este, a ver qué pasaba, pero pues no voy a salir de dudas porque siempre hay muchas Interrogantes. opiniones al Ajá. respecto. Es el rock, o sea, se quiere hacer una dicotomía, ¿no? Ajá. Es el rock que empieza como una evolución del boogie, como una evolución El blues. del blues, el jazz tardío, del jazz, porque el Ujú. jazz es de principios de siglo. Pero tiene los 8 compases del blues, se basaba, primero era rock and roll, que era una música más bien ligera y bailable, y luego evoluciona hacia una expresión de la juventud. Entonces, ¿qué es más? ¿Una expresión de la juventud o música en sí? Pues yo creo que ambas, cada una vista desde esa perspectiva. Por supuesto, como cualquier fenómeno de la cultura, tiene muchas facetas, ¿no? Y eh, No se aristas. puede, No se puede definir de una aislar. manera, ¿no? Siempre está en comunicación con diferentes miradas, ¿no? Sí, claro. En un principio sí tiene mucho que ver con la juventud, ¿no? Por ejemplo, vemos a Elvis Presley, que es un joven de 19 Que es el años. mero disruptivo musicalmente, porque icónicamente antes estuvo James Dean, ¿no? En Sí, cuanto a la en el rebeldía, la cine, expresión de sí, la rebeldía. como figura, como ícono que le da un rostro a la rebeldía. Una rebeldía hasta cierto punto controlada por el establishment, ¿no? Porque a final de cuentas, James Dean o Marlon Brando están en este sistema hollywoodense, ¿no? Hay total control, porque además son productos de consumo y productos culturales para un público que es la clase media blanca norteamericana. En Como quiso contraste, hacer la recreación vaselina, ¿no? y de la vida del sueño americano, digamos, no representa un riesgo, ¿no? Bien. Incluso ya la industria de Hollywood no es subversiva, pero el rock, en tanto extensión del blues en un cierto momento, sí representa una afrenta en cierto sentido a la sociedad. Tanto así, por ejemplo, Frank Sinatra vio con mucho desprecio al rock como música para negros, pero esto con un sentido despectivo. No obstante, él cantaba con Sammy Davis Jr., Sí, ¿no? pero no pronuncia la palabra porque nos quitan el programa. Nos censuran. Nos quitan el En, programa, sí. que esta tendencia a cancelar, pues no sé hasta qué punto sea rasgo de modernidad, o sea, una conquista o un retroceso, ¿no? No, Una todavía no nueva se sabe. inquisición. Monse Arriaga Guzmán, Noemia Sánchez, Yayin Morales, gracias por estar conectándose con nosotros. Frank Sinatra estaba en el inicio de su carrera, digamos el primer tercio de su carrera, cuando llega Elvis Presley, lo ve con desprecio. Hay alguna grabación de Ed Sullivan con Elvis Presley y con Frank Sinatra,
Pero tuvo que reconocer finalmente el privilegio del rango vocal de Elvis Presley. No, y bueno, simplemente iba a ser superado, iba a quedar nada más para un círculo de consumidores, ¿no? Que es el adulto estándar gringo. Espero que no me censuren por decir gringo también. El de la bonitura, ¿no? Sí, pero bueno, también Ed Sullivan justamente representa este rostro conservador, clasista, racista, ¿no? Que censura igual a los Rolling Stones, que a Jim Morrison. El gran valor de Ed Sullivan fue justamente que en su programa, en su show, pues le dio cabida a estos grupos. Realmente, si no fuera por estos grupos a los que censuró, Ed Sullivan hubiera quedado en el olvido, ¿no? Su aportación únicamente es que le abrió la puerta a estos greñudos, a rebeldes, a los mismos Bee Gees, cuya música todavía sigue siendo escuchada. Sí, claro. A los Bee Gees les abrió y eran unos chamaquitos. Sí, que venían de Australia. Ajá. No son como tal australianos, son británicos. Los Bee Gees cuando empezaron pues era una fusión de pop con soul, con folk, y después se fue orientando más bien a la música disco, y bueno, la armaron en grande, ¿no? Vendieron lo que quisieron. Se quiso pensar como una especie de respuesta a los Beatles, algo también como lo que... Pero los ahogaron los Beatles, ¿no? Sí, no, totalmente. Ahogaron a todos. Sí. Pero bueno, estamos en los inicios. En esos inicios, lateralmente había una música bonita, una música a cargo de Pat Boone, a cargo de los bien portados, ¿no? Que ponían... Eran versiones lavadas, versiones con cloro de las canciones Doris de rock Day and roll. Cantando, todas descafeinadas. Three coins in the fountain, algo así, o la cursilería en toda su expresión y en toda su extensión, y con voces que pretendían la perfección. Sí, y además, bueno, eran canciones de úsese y tírese, ¿no? Tanto así que muchas de ellas no quedaron. No sobrevivieron al paso de 5 años. Sin embargo, sobrevive un precursor de Elvis Presley, un anterior, o quizá al mismo tiempo, pero yo lo considero anterior por el sonido que logra, Chuck Berry. No, bueno, es que Chuck Berry está considerado como el primero, ¿no? Primero, el padre. Indudablemente. ¿no? Decía John Lennon, un poco hiperbólico, que si al rock and roll se le podía cambiar el nombre, debería llamarse Chuck Berry. Los Beatles tenían una especial admiración por Chuck Berry y por Little Richard. Claro. Que ellos sí eran afroamericanos. Es muy curioso que ellos como comunidad, igual muchas comunidades minoritarias, que ya no lo son tanto, orgullosamente estos términos que en algún momento fueron peyorativos ya los asumen, los revierten con orgullo, ¿no? Incluso ellos mismos dicen nigger y se apropian de ello, ¿no? Porque ya ellos mismos pues no consideran que... Se revaloran y viene desde las mismas comunidades. Y pone Black is Beautiful. Ajá. ¿sí? Hubo campañas en los 80s, allá donde a todos los que pertenecían a esa etnia traían una calcomanía en su automóvil que decía Black is Beautiful. Claro. Sí, y justamente son, para muchos, bueno, por una parte sí, Elvis es el rey, porque es el que tiene un mayor impacto comercial. Pero Chuck Berry dio con un sonido... Y además Chuck Berry componía. Sí, ¿no? Historias además. Sí, realmente es una especie de trovador rock and rollero, además un buen guitarrista, y de gran desplazamiento escénico. Sí, con este paso del pato, ¿no? Tan imitado. Y junto a Chuck Berry está también Little Richard, que también componía aquella canción de Tutti Frutti que fue censurada y fue prohibida por su fuerte carga de alusiones sexuales, ¿no? Que además él es de una doble disidencia, ¿no? Tanto racial como sexual, pero era un genio. Y fue la gran influencia, tanto Chuck Berry como Little Richard de los Beatles, tanto McCartney como Lennon. Y también reconocieron públicamente al propio Elvis. Sí, claro. Incluso al principio imitaban el look. Sí, el copetito, ¿no? Sí, que eran los rockers, y por otra parte estaban los mods, que tenían ya otra estética, otra apariencia.
y ya dentro de los mods pues están los aparentes rivales, que son los Rolling Stones, los Who, los Kings, los Animals, pero después los propios Beatles también toman elementos visuales de esta contraparte, y a final de cuentas los Beatles imponen una forma de vestir que luego ellos mismos rechazan. Sí, claro, cuando van a la India y todo eso. Y una forma de vestir que les había diseñado Brian Epstein. Sí, el que los hizo finalmente. Sí, el manager, el mentor. Finalmente, así es. Está Blanca Morales. ¿Cómo estás, Blanquita? Qué gusto verte, querida Blanca. Gloria Centeno, ¿dónde andas? Ricardo Gamboa. Está también Uli Lloyd, Adrián Valera Graham. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche hablando de una época que debe ser fundamental para muchos jóvenes, porque la música se estudia. Hay mucha gente que dice, es que esa música no es de mi época. Bueno, de mi época no es Bach. Tampoco Mozart. Ni Mozart, ni Bach. Ese es un complejo que a veces tienen quienes han envejecido mental y espiritualmente, ¿no? Que siempre dicen, ay, pero no te tocó. Pues bueno, justamente Bach tampoco me tocó, ni a ellos ni a nadie. No, ese prejuicio de que solo nos puede gustar lo que nos fue contemporáneo. O que fue de nuestra juventud. Ajá. Pero entonces, a mí, yo no puedo analizar, digamos, a Agustín Lara, porque no le tocó. No me tocó. No puedo analizar todavía anteriores, toda la obra de Esperón y Cortázar, pues no la puedo analizar porque no me tocó. No puedo analizar a Debussy porque no me tocó. Son prejuicios de edad, que eso de que escuchamos música cuando tenemos cierta edad. Sí, o que muy padre lo que me tocó a mí cuando yo estaba joven. No es cierto, todo es analizable. Sí. Y entonces yo creo que si un joven músico, muy joven, ¿no? Tiene unos 20 años, debe tener como referentes a los grandes de cualquier época. Todo lo que se ha hecho, todas las tradiciones. Decía Yehudi Menuhin, nada más hay dos clases de música, la buena y la mala. También la poesía, ¿no? Igual la poesía. Pues, ¿es o no se es? ¿Es poesía o no es? Ajá. La música es música o no es. Dice, oye, pero ¿qué le puedes encontrar en la música popular? Es la base de la música culta, punto. Sí, siempre fue así. De parte, ¿verdad? Ahorita estamos oyendo unas avecillas allá afuera. Una vez escuché una avecilla mañanera en Tapachula y estaba chiflando la sinfonía número 40 de Mozart. Dije, una de dos, o tiene la partitura o Mozart lo oyó. Era muy atento al entorno. Y yo creo que Mozart lo oyó, porque yo me asomé y el pájaro no tenía la partitura enfrente. Muy probablemente era un buen escucha de su tiempo. Claro, entonces, ¿por qué no? Así hacía. Y además somos contemporáneos a cualquier obra de arte que permanezca en la humanidad, porque si pensamos, ¿cuánto ha permanecido del ser humano? O la vida del ser humano sobre la Tierra, ¿cuántos son? 200,000 años. ¿Qué es eso en un universo de 13,000 a 15,000 millones de años? Pero tampoco hay testimonio de los 200,000. No. Si acaso hay testimonio de los últimos 10,000. Que es cuando ya empieza a haber una manifestación. Por ejemplo, por escrito, 3,000, 5,000 años, ¿no? De Sumeria para pero artística desde 10,000. Y en ese sentido, pues, somos contemporáneos porque esto no es apenas que un par de instantes en la historia del universo, en la historia de la Tierra. Y en la historia del ser humano mismo, ¿no? Es mínimo. Dicen que tenemos 200, 300,000 años encima y nos estamos refiriendo a 10,000 años. Es una pues no es nada, no es nada. Pero hay mucho a la vez. Hay mucho, es en lo que se ha transformado la vida. Y el rock no se puede rechazar a priori. Es decir, a mí no me gusta el rock. Espérate, ¿a quiénes hace? No, yo no oigo rock. Entonces, no puedes decir que no te gusta lo que no has escuchado. Y poder separar el gusto de un criterio, una valoración objetiva. Algo nos puede no gustar y podemos reconocer sus atributos. La habilidad de Jimi Hendrix, por ejemplo, como guitarrista, es innegable, es absolutamente innegable, aunque ya oyéndolo puede llegar a ser estridente. Es otra cosa. Sí. Led Zeppelin. Sí. Puede llegar, porque la estridencia
la manifestación digamos, de su malestar en el establishment, ¿no? Sí, y el malestar como parte a veces hasta de la condición humana, nos es casi propio. En el día a veces tenemos malestar, porque también tiene algo de personal y de lírico, ¿no? El arte. Pero en el caso de Hendrix, de Zeppelin y grupos contemporáneos o similares, también hay una exploración sonora, una exploración artística, ver hasta dónde puede llegar la música, ver hasta dónde puede llegar la estridencia. Es curioso porque, por ejemplo, Jimi Hendrix no tenía una formación musical, una educación formal, nunca había ido a la escuela de música de ningún tipo, incluso como tal educación creo que no completó un grado, pero lo que hacía era anotar religiosamente todo lo que iba grabando y escuchando. No, es un caso asombroso de genialidad, porque además creo que en 60 años no ha habido un músico de rock que haya podido superar la complejidad y el virtuosismo de Jimi Hendrix. Un virtuosismo que no quiere decir que tocara muy rápido la guitarra, el caso de Clapton. Hay velocistas. Sí, No, son no, como no. gimnastas. Bueno, el mismo B.B. King toca en una cuerda, Sí, un pero par de toca notas. genialmente. Sí, y logra conmover lo que decíamos la vez pasada. Claro, logran conmover. Bueno, Eric Clapton. Eric Clapton toca la eléctrica o la acústica y hace maravillas en ambas técnicas, ¿no? Sí, y con una lentitud que nos permite disfrutar, tener la experiencia estética. Es curioso, en el caso de Hendrix, como el caso de Jim Morrison o Janis Joplin, son carreras muy breves. Estamos pensando en 4 o 5 años y un par de discos nada más. Ahora hay carreras que son de décadas. El caso de McCartney, que hoy cumple 83 años, y de ahí que eligiéramos este tema para empezar a platicar. ¿Cuándo es el con cumpleaños? público. 18 de junio del 42. Él nació en el 42, 18 de junio, hoy es su cumpleaños. 83 años y sigue de gira. Y sigue de gira, él lo viene tratado con su hijo. Ajá. Está igualito. Sí, que es un hombre ya de 50 años. Sí, gordo. Sí. Bueno, perdón, un tanto... No nos vayan a censurar, no vayan a quitar el programa. La secta de lo políticamente correcto. Sí, un tanto excedido, pero la cara igual a la de su padre, igualito. Entonces, la apertura está a cargo de Chuck Berry, de Little Richard, Elvis Presley, y yo agregaría a Jerry Lee Lewis, que Jerry Lee Lewis es aquel que hizo el del Great Balls of Fire, ¿no? Las grandes bolas de fuego. Y es curioso porque todos padecen escándalos que los hacen retirarse. Bueno, en el caso de Elvis se va a cumplir con su servicio militar y ya regresa domesticado, ¿no? Ya la aparente rebeldía rock and rollera la pierde. Y es cuando empieza a grabar más gospel, baladas, cuando se vuelve un cantante muy bien aceptado. Lonesome Tonight. Sí, Lonesome Tonight. Sí, empieza a ser aceptado por las madres de familia, es bien visto, y es el chico bueno. Y en el caso de Chuck Berry, pues él pone una especie como de giro negro en la frontera, se va a la cárcel. Chuck Berry está a punto de tener un accidente aéreo y él se convierte en religión cristiana, incluso se vuelve pastor. Y en el caso de Jerry Lee, pues se casa con su prima y se hace un escándalo. Entonces, para mí las están acabadas. Y en este hueco es donde empiezan a emerger con mucha fuerza esos cantantes blancos, endulcorados, superficiales, pero todo esto abona el terreno para la emergencia de grupos que son seguidores de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Little Richard, que son justamente los Beatles, los Rolling Stones, que además los Rolling Stones ya escuchan discos de blues, mucho más que los Beatles, por ejemplo. Y entonces se está preparando el terreno para el surgimiento de la invasión británica, que es donde ya el rock and roll deja de ser bailable y empieza a ser simplemente rock. Una expresión musical que empieza a ser ya artística, entre comillas, aunque pues ya desde el rock and roll bueno, cuando hacen el rock progresivo, esto es años después, años después, pero esta parte de la investigación también de los Beatles, sí, porque digamos es muy diferente una escala mayor y menor que una escala dórica, y la utilizan en Penny Lane, por ejemplo, con trompetas barrocas. Sí, hay una complejización, ¿no? Deja de ser esta música pop, y esto tiene que ver también con el cambio de imagen.
cuando ellos dejan estos cors y los tracks y la corbata y dan esa transición hacia una estética hippie, porque además también se cruza ese momento histórico, ¿no? Sí, 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 De claro. la politización de los jóvenes a mediados y fines de los 60. Amor y paz. Y que ellos fueron, digamos, el ícono, ¿no? Del hipismo, con estos mensajes amorosos, aunque realmente ellos como tal tenían muchas tensiones internas como grupo. Lennon no era precisamente un ser muy amoroso, era un tipo con muchos conflictos. Y él mismo hace el diagnóstico de que el hipismo fue un fracaso. Pero ¿por qué queremos que los genios sean normales? Difícilmente, imposible. No. Yo publiqué hoy que yo conozco quién fue la mujer que influyó en los Beatles. Ajá. pero bueno, en la ruptura, ¿no? Influyó en la ruptura de los Beatles. Pues uno de tantos factores. De entrada yo creo que ellos ya no se aguantaban, porque pues cada uno se sentía el mejor, y el hecho de tener que compartir tanto tiempo entre ellos tantos años, pues ya estaban un tanto hartos. También un factor económico, hubo por ahí un manager que se quiso pasar de listo y les iba a robar los derechos, entonces McCartney tuvo que intervenir y su intervención fue declarar que el fin del grupo. Entonces hay varios factores, como siempre el dinero tiene que ver, los egos, las vanidades. Algo tuvo que ver la presencia no solo de Yoko, de todas las novias y las dinámicas, ¿no? Entre las 4 parejas. Porque es un mito, siempre dicen, es que Yoko, pues no tenía el poder suficiente, ¿no? Fueron muchos factores. Fue un factor. De varios. Sí, y además había un brillo que todos querían, menos Ringo, que es el que se sentía más modesto. Más discreto. Él no tenía problema. Y él conservó la amistad de los 3 siempre. A diferencia de los otros 3 que tuvieron muchas tensiones, dejaron de hablar mucho tiempo, ¿no? Por supuesto que ahora McCartney recuerda mucho a Lennon en los conciertos y lo evoca con añoranza. Claro, pero es bueno, es lo mejor que puede hacer también. Sí, bueno, ya después de 50 años ya sería mucho que siguieran enojados. Pero sí, porque se separaron en el 70. Sí, en abril es cuando ya McCartney da la declaración, ¿no? de su salida oficial. Ya habían salido, o sea, Harrison fue el primero, ¿no? Que dijo me voy. También Lennon había salido, McCartney ya era segunda vez que salía. Pero ya de firmar como tal, porque además ya era una empresa, para 1967 sí, ya era una empresa y su propio sello discográfico, Apple. Apple, sí. Y entonces ya dan por finalizada esta relación comercial, empresarial en el 70. Y publican discos cada uno. Bueno, se va a hacer el grupo Wings, ¿no? McCartney forma los Wings con Denny Lane y con su esposa, Linda Eastman, que nada más medio tecleaba, medio aparecía, era más bien una figura decorativa, Linda Eastman. Sí. Incluso los otros Wings, más bien era McCartney. Era McCartney. Sí, iniciando una nueva aventura que continúa hasta el día de hoy. Claro. Y esperemos varios años más, que es el caso de los Rolling Stones también. Resurgen viejas canciones de Harrison y hace una nueva canción que es Imagine, John Lennon. Sí, es interesante cómo empiezan a desarrollarse las 3 carreras, un tanto irregulares. Por ejemplo, el primer disco de Harrison es un disco triple, porque él reunió todo lo que no le habían, entre comillas, dejado de grabar, porque no le hacían caso. Era lo anterior que lo trajo, es lo que estoy diciendo. Él compuso tanto que hizo un disco triple, que se llama Todas las cosas deben pasar. Viene él en la portada en un jardín con unos duendes. El primero de Lennon es muy bueno, yo creo que es mi favorito de los 3 primeros de cada uno, que se llama Plástico No Band. Es un disco descarnado, es un Lennon al desnudo, con mucha fuerza, donde grita, donde llora, donde se confronta consigo mismo. Y luego ya saca Imagine, que es un disco mucho más tranquilo. Bueno, más ya cuando se halló a sí mismo, algo así, ya está proponiendo la República de Platón, la República del Amor. Está proponiendo su tierra ideal, ¿no? Imagínate, donde no hay guerras. Con una fuerte también influencia pues de las ideas socialistas. Pero más bien del hinduismo, ¿no? Sí, que habían tenido un problema en la India, porque fueron siguiendo a un gurú, Maharishi, Mahesh Yogi, que resultó un farsante, que incluso quiso propasarse con una de las
compañeras que iba con ellos, que era la hermana de Mia Farrow, Prudence Farrow, a la que le dedican el Prudence. Y entonces Lennon se le va a los golpes, ¿no? Porque pues el gurú resulta ser un abusador. Sí. Entonces Lennon empieza a desencantarse, ¿no? De toda esta ingenuidad hippie. Y él termina diciendo, ¿no? Justamente en este primer disco, el sueño termina. Él diagnostica que el hippismo ha muerto en 1970. Y McCartney también publica su primer disco en el 70. McCartney nunca fue del todo hippie. No. Era más bien fresita. Sí, era más bien fresa y siempre lo ha sido, ¿no? Fresa, sí. No obstante, algunas de las... Pero un genio musical. Totalmente. Algunas de las canciones pesadas de los Beatles, como Helter Skelter, son de McCartney. Sí, claro. Y esta, curiosamente, también, tristemente, fue utilizada el nombre por Charles Manson, ¿no? Aquel asesino serial. El asesino serial. Escribió, sí, ¿no? En la pared cuando comete aquel conocido crimen de Sharon Tate, pues pone Helter Skelter. Ahí también incluso estuvo metido uno de los Beach Boys, hermano del que acaba de morir, de Brian Wilson. Que los acaba de morir, pues hace como 8 días. Sí, 6 días. Él nació 2 días después que McCartney, el 20 de junio del 42. 2 días se llevan, y hubo una amistad muy grande entre ellos dos. Decía McCartney, esto se repite mucho, que la gran obra de los Beatles, que es el Sgt. Pepper's, no hubiera sido posible sin aquel disco de los Beach Boys, que es Pet Sounds, ¿no? Un disco de pop barroco. Pero los Beach Boys no pasaron de ser también un grupito fiestero. En la primera época, igual que los Beatles, ¿no? Eran un grupo de música rock, pop o pop rock. Pero después ya dan el salto justamente con el Pet Sounds, y los Beatles con Rubber Soul. Es cuando ya se nota una transición a búsquedas más profundas, más complejas, pero es gracias a Brian Wilson en el caso de los Beach Boys, y en el caso de los Beatles, pues sí, tanto de Lennon como de McCartney. Pero sí, claro, McCartney es el más musical, digamos, de los 4. Sí, ahora, el disco, digamos, que marca la frontera real, es Sargento Pimienta, ¿no? Bueno, aquí ya se consolida, ya es el culmen, pero digamos la transición entre una época y otra ha de ser Revolver, que es el anterior, porque además Revolver desde la portada ya se ofrece vanguardista, es una portada donde ya no es la clásica foto del grupo de frente, sonrientes como jóvenes sanos, y es un dibujo que hace Klaus Burman, un artista alemán que por cierto también toca el bajo, y que era colaborador del grupo. Después fue bajista de Lennon, Klaus Burman, y él hace este dibujo de ellos estilizado en blanco y negro. Para muchos es el mejor disco de los Beatles. El de alto contraste. Ajá. Esa es una fotografía, no tanto como dibujo, es realmente, en ese entonces estaba de moda la fotografía revelada en alto contraste. Pero este es otra portada, porque el del Revolver es este dibujo en tinta china, que es en blanco y negro, es del 66. Luego ya vino el Sgt. Pepper's, que es Sgt. Pepper's es colorido, totalmente. Y es un lugar común disco colorido. Es el gran disco, no solo de los Beatles, sino del rock. Del rock, sí, es un lugar Decía común. José Agustín que era la 9ª sinfonía del rock, la medida de todas las cosas, ¿no? Y fue tan bien recibido por la crítica, de inmediato vendió lo que quiso. Y bueno, una portada muy interesante, porque además es un recorrido por la cultura occidental y también por Oriente. No hay varios gurúes hindúes y escritores, actores, ¿no? Aparece, creo que Marx, Freud, Nietzsche, en fin, Carl Jung, Stockhausen, en fin, hay muchos artistas, ¿no? De toda la historia de Occidente en la portada del Sargento Pimienta y el Club de los Corazones Solitarios. Lonely Hearts Club Band. Sí, bueno, vamos a los anuncios, por favor, Sharon, son las 9:31. Hola, buenas tardes, mi nombre es Stephanie Yamilet Gordillo Vázquez, tengo 20 años y mi puesto en la empresa de Gascom es ayudante de autotanque. Soy mamá soltera de 2 niños, el mayorcito tiene 2 años y uno de 8 meses, chiquitos.
Por la necesidad más que nada del dinero para poder mantener a mis hijos y darles una mejor vida. Y decidí venir, preguntar y sí, inmediatamente me dieron el puesto, gracias a Dios. Sí, es una empresa que realmente apoya a sus empleados, a todos, no solamente a las mujeres, no solamente a los hombres, apoya a todos. Han sido muy amables, nos han brindado el apoyo necesario y estoy muy agradecida con ellos por darme el trabajo, de darme la oportunidad de trabajar en esa empresa. Gasolinera La Fuente, ya sabe usted que tiene para usted los litros completos. Gasolinera La Fuente está en La Fuente. Ya sabe usted, con toda confianza llegue usted a llenar ahí su tanque y verá que los litros siempre son completos en La Fuente. La Fuente está en La Fuente, el punto geográfico más referencial de Tuxtla Gutiérrez. Gasolinera La Fuente. Te he dicho y le voy a decir al aire, Sharon, por favor, esas distracciones ya van 2 con esta, no son posibles para nuestro público. Es una falta de respeto a tu profesionalismo y a nuestro público. Lo digo a propósito en público. Están ahora, bueno, retorna el saludo Blanca Morales, Claudia Guillén Valdés, Temo de la Cruz, ¿qué tal Temo de la Cruz? Sigrid Guerrero, está también Yayi Morales, está Alol Sebané Somar, que debe ser Yolanda Hernández Ramos. Muy buenas noches. Está también Milo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Milo? Viendo el programa y viendo el anuncio de la Fuente, Gasolinera La Fuente. Oneida Vicente está también con nosotros. Luis A. Cruz Calvo, muy buenas noches. Primo, Luis Miguel Cuellar, ¿cómo estás? Oscar Robles Vázquez, Tania Ramos Pérez, gracias. Esperanza Cruz, Andrea López López, Roger Castillejos, Pedro Hernández, Josefina Altamirano Nepomuceno. Bendecida noche, maestro, bendecida noche para usted también y su familia, desde luego. Hermila Hernández, Nachi Sánchez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Josefina Altamirano, Perita, ¿cómo estás, Perita? Charito Gómez Román, muy buenas noches. Está el maestro Jorge Alberto Flores Aldaña, que podría aportar mucho si estuviera en vivo aquí con nosotros, músico completísimo. Saludos afectuosos, maestro Enrique García Cuellar, gracias. Rodolfo Molina dice, es correcto a algo que dijimos. Gustavo López Suárez, ¿qué tal? Buenas noches, la noche es joven. Claro que sí, es joven. Maura Soberano, señora Maura, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Garza Buen, Guadalupe Mezquita, Lorenzana, ¿cómo estás desde Guadalajara? Lorenzana, qué bueno que te saludo por aquí. Pati Gómez, muy buenas noches. Bueno, retomando, ya se separaron los Beatles, ya influyeron los Rolling Stones, según esto, sus rivales, pero visto en la perspectiva del tiempo, los Rolling Stones en realidad era una música que desde el punto de vista de la partitura, mucha sonaba igual. Sí, y la evolución va en paralelo. Si vemos más o menos por año, la discografía de ambos grupos es similar.
Por ejemplo, en 1965, cuando los Beatles empiezan esta transición hacia una música, digamos, un tanto más seria, menos adolescente, también los Rolling Stones hacen lo mismo. Pero 1900, ¿qué logran? Logran nada más Satisfaction. En 1965 de su gran éxito. El gran éxito Satisfaction. Incluso superan a los Beatles en popularidad ese año. ¿No? Satisfaction es un sencillo más exitoso que Help, por ejemplo, con la película y todo. Ya en 66 ambos grupos están muy fuertemente influenciados por la psicodelia, ¿no? Y empieza a emerger todo esto tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Ya 66 también es un año donde se están formando, o ya están los Doors, están Velvet Underground, Grateful Dead, Jimi Hendrix, Janis Joplin, ya empieza a emerger todo este movimiento en San Francisco, en Los Ángeles y en Londres. Pero los grandes campeones de la psicodelia son los Beatles. Los Rolling Stones no alcanzan a absorber favorablemente la música psicodélica. La psicodelia yo creo que la expresan muy, muy bien y de una manera musical superior en Strawberry Fields Forever. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y además es una gran canción de las canciones más oníricas. Es de las mejor logradas. Sí. La armonía es novedosa y afortunada. Sí, que además eran unos haces para estas cuestiones vocales que tenían los tres. Eso también lo tenían los Beach Boys, y que los Rolling Stones no. Porque además el cantante es único, es Mick Jagger y nada más. Los otros no cantan nada. Pero más bien su aportación en ese momento es la actitud. Es la actitud. Ellos intentan. Sí, Mick Jagger es el primer gran cantante después de Elvis y es el que más influencia tiene, porque Elvis de alguna manera se queda restringido a un primer momento. En cambio, Jagger es una presencia continua durante 60 años. Todos los cantantes que están al frente de un grupo en un macro concierto pues vienen de Jagger. Ahora, en 67 los Rolling Stones no alcanzan a absorber favorablemente la psicodelia. Los Beatles sí, con el Sargento Pimienta, sí, que es el gran disco psicodélico. Es el gran disco psicodélico que sale el 21 de febrero de 1967. Lo digo porque era mi cumpleaños. Que mi mayor regalo. Por eso se me quedó. Lo anunciaron desde enero. Diciembre y enero estuvieron anunciando que saldría el 21 de febrero del 67. Entonces había que estar pendientes en la radio de onda corta. Era un suceso para poder escuchar. Bueno, yo estaba en ese entonces estudiando en la Ciudad de México y un amigo tenía un radio de muchas bandas y captábamos la BBC de Londres y ahí escuchamos llenísimos de emoción Strawberry Fields y Penny Lane. Sí, que además creo que se lanzaron juntas como sencillo y se dio esa transmisión satelital que llamaron Nuestro Mundo. Inglaterra, en vez de un mensaje oficial por parte de la reina, del primer ministro, lanzan All You Need Is Love, ¿no? Un sencillo de los Beatles. Todo esto es 1960. Que pegó tremendamente, inmediatamente. Porque es el himno del hipismo. Sí. Aunque curiosamente es una composición, la letra es una nota sarcástica de Lennon contra McCartney. Él siempre lo como diciendo, cálmate, ¿no? Sí, y que le All you need is love. ¿Crees que todo lo que haces es lo único que haces? Puede hacer una cosa así. Siempre hacía como ciertos reclamos. Cierto sarcasmo. Con sarcasmo, sorna. Lennon era muy ácido, sí, muy agrio. Los Rolling Stones tuvieron el error de querer contestar al Sargento Pimienta y no pudieron. Fueron insuficientes. Aquel disco que se llamaba Sus satánicas majestades responden y no pudieron responder. No obstante, tuvieron el buen tino de volver a sus raíces, que eran el blues, el soul, el funk y el country. Y es cuando publican 3 discos que son extraordinarios, que son de lo mejor que se ha grabado. Beggar's Banquet de 1968, Let It Bleed, que curiosamente también juega con el Let It Be de los Beatles, y Sticky Fingers, que es la trilogía dorada de los Rolling Stones. Son discos de absoluto rock, country, blues, soul. Son los Rolling Stones siendo ellos mismos, no jugando a ser la respuesta psicodélica a los Beatles. Nada como nadie pudo dar una respuesta psicodélica excepto el estridentismo de Hendrix. Sí, que era la psicodelia norteamericana. Sí. No, lo de Hendrix, sí. Janis y los dos.
que son Doors. los tres grandes grupos psicodélicos norteamericanos. Aun cuando el sonido de Creedence tuvo un éxito que Y un dura auge hasta la fecha. tremendísimo en México. Y Son dura hasta la fecha. adorados en Creedence, México. sí, Creedence. Creedence, Beatles y los Doors. Sí. Son los grupos más queridos en México. Me acordé por los Doors. Creedence, Beatles y Doors. Es cierto, en México siguen sonando. Sí, sí, porque además fue un impacto, ¿no? Para esa generación. O sea, les llegó y fue una conmoción. Además que llegó en la adolescencia, que es cuando se quedan muchas cosas para siempre. ¿Cuál es la aportación de México en el rock? Los Locos del Ritmo. De entrada, ¿no? Que además Los primeros. son de fines de los 50. Acaba de fallecer Rafael Acosta. Sí, ¿no? me acabo de enterar, sí. Que Creo que era empezó 80 y muy tantos chico. años también. Sí, 80, 81. No, pues pionero en los años 50. Esto todavía es un rock and roll que tiene algo como de doo-wop, que recuerda un poco a los Four Tops o estos grupos de cantantes afroamericanos de fines de los 50, que tiene más que ver con el rock and roll que con el rock. Es cierto. Ya sería una generación posterior la que después de la influencia de los Beatles empiezan a componer y a crear. Y hacen su rock en español porque todos los demás estaban haciendo covers de los rock and rollitos que sonaban en Estados Unidos, que mi suegra llegó y que todo. Sí. Eran covers, traducciones. El gran traductor era Armando Manzanero y hacían traducciones de Eddie, Johnny, No te enojes hoy, todo eso, canciones ñoñas. Y sin embargo, los Locos del Ritmo aportan Tus Ojos, que es una gran composición, una gran balada, es una de las mejores canciones en español que ha sí, dado. es rock en español, sí, es una baladita, es una baladita, belleza, y era justamente de Rafael Acosta. De Rafael Acosta, que era de él, pero él no la cantaba. No, la cantaba uno que había muerto mucho antes. Él creo que era baterista en sí. Sí. Hay un grupo muy interesante en los años 60 en México, son los Monjes. Ellos eran de la UNAM y utilizaban mucho el teclado, ¿no? Tenían mucho que ver como con estos grupos de surf o de garage. El gran momento, creo yo, en México es Avándaro. Los grupos en torno a Avándaro, los Dux Dux, por ejemplo, que cantan en inglés. El grupo Tequila. Tequila, el Ritual, que eran Tinta Blanca. Tinta Blanca. Claro. Son los grandes grupos de la generación de Avándaro. De ellos, el menor, creo yo, era el Tri, porque el Tri tocó en Avándaro. Sí, pero era el más pobrecito. Sí, musicalmente. Musicalmente. No obstante, tienen buenos blues, ¿no? O sea, la primera época del Three Souls in My Mind es bastante rescatable, cuando eran pues, un trío que estaba Jau Pogel y Alejandro Lora, que además tengo entendido que pues son poblanos, origen poblano, por lo menos Alex Lora es poblano, clase media. No pertenece a la clase que mejor lo ha acogido. Sí, claro. Las clases más populares, ¿no? No, era nice él. Sí. Incluso era compañero de carrera, de escuela, por lo menos cuando hizo la carrera, de prepa sería, de un amigo mío. Decía, no, pues él era acá fifí, ¿no? Sí, sí. No obstante, es curioso cómo la música del Three Souls, que luego él reinventa como el Tri, o más bien rompe el Three Souls, aparece ya años después como el Tri, simplemente el Tri. Muy buen disco, por cierto, es el primer disco del Tri ya en los 80. Después de Avándaro, como pues, seguramente su público conoce muy bien, hubo una prohibición, una especie de veto. A toda no había conciertos de rock. Porque en ese tiempo era el gobernador del Estado de México, Carlos Jan González, y había concedido el permiso, pero creo que se les salió, como se salían todos. Bueno, el famoso de allá de Estados Unidos, ¿cuál es el más famoso? Woodstock. El de Woodstock. El de Woodstock, bueno, ahí, aunque no fumaras, ahí fumabas, ¿no? ¿Y cómo controlar a más de 400,000 muchachos hippies en Bethel, Nueva York, en agosto del 69? Pues es un pueblo, es una comunidad que 3 días están ahí. Es todo Tuzla. Básicamente, pero hace más de 50 años. Y en Avándaro, pues no pasó nada extraordinario, nada que ahora, 50 años después, nos pueda asombrar. No obstante, también estaba la que se desnudó bailando. Y cuando cortan la transmisión, creo que estaba tocando, no sé si el grupo El Amor,
o los Duxus, no recuerdo, pero es en ese momento cuando cortan la transmisión y empieza el veto de los 10 años. Estaba muy reciente Tlatelolco, estaba a punto también el halconazo, entonces era un momento propicio para prohibir todo, ¿no? México hace aportaciones, muchas aportaciones ñoñas, lo que les decía, con cancioncitas, con cancioncitas tontas, con letritas inocuas, pero también debemos, pero se ha perdido, por ejemplo, la revolución de Emiliano Zapata hizo cosas muy buenas. Fabulosos, el Muy primer buenas. disco de La Rebo es increíble y ahora es de colección porque fue un tiraje de 5,000 discos nada más. Muy, muy buen guitarrista, Nasty Sex, que Nasty Sex y Ciudad Perdida, que era pero instrumental. muy buenas canciones, muy buen rock. Posiblemente es la gran canción de los años 70 del rock mexicano, Nasty Sex, y que pegó mucho en Europa, en Alemania. Claro, fue universal para su momento, pues. Javier Martín del Campo, un gran guitarrista que todavía está activo. Ahí surgió Daniel Dushman también, ¿no? Estaba Pancho Ornelas, que era el bajista, Oscar, que era el cantante. ¿Dushman con quién estaba? Pero no estuvo en La Rebo. No. Y luego lo curioso de La Rebo es que pasaban del rock a la música un tanto guapachosa, sí, a los tibiris. Y tuvieron algún sencillo exitoso, que ya después volvieron a grabar otros cantantes. Mi forma de sentir, creo que se llama ese otro sencillo exitoso de La Rebo en esta segunda etapa. Pero el primer disco de La Rebo es muy, muy bueno. Y luego hicieron la banda sonora de una película que creo que se llamaba La verdadera vocación de Magdalena. No recuerdo bien. Sí, ellos sí, muy cierto. ¿Qué memoria, maestro? Es que yo le tengo mucho aprecio a La Rebo porque además tuve el gusto de conocerlos. Sí, no, bueno, a mí yo no los conocí, pero los oí y los escuché personalmente en un café que había, usted no nacía todavía, pero había un café sobre Insurgentes que se llamaba A Plain Soleil. Ajá. Entonces ahí llegaba Tinta Blanca, yo iba a oírlos a todos, Tinta Blanca, el grupo Tequila, llegaba La Revolución, llegaba otros grupos que además eran muy locales de ahí, del entonces Distrito Federal, que no salían ni a Xochimilco, pero sonaban, y sonaban bien, y pues nosotros todos felices oyendo esos grupos, ¿no? Sí, los cafés cantantes, el café cantante, los hoyos funky, que y versus también, eran tres vertientes, los hoyos funk, el café cantante y la peña. Sí, eran las tres vertientes. La peña era música latinoamericana de protesta. Que también empieza a tomar mucho auge, ¿no? En esos 60, tremendo, 70. No, era obligatorio. Oscar Chávez era el que lideraba a todos, ¿no? Y Amparo Ochoa y todo eso. Esa era una vertiente. La otra vertiente era el rock and roll el rock en español. ¿Y qué recuperación hizo Chávez de canciones tradicionales del siglo XIX, por ejemplo? ¿Cómo no? Hizo unas canciones muy, muy buenas. Y él que era primo hermano del Tigre Lizalde, de Eduardo, y del actor de Enrique. Todos dueños de unas voces extraordinarias. Sí. Y por el otro lado estaba ya los hoyos esos. Los hoyos funkis, que era el bastión de las clases más golpeadas, y donde justamente el Three Souls y luego Three encuentran un nicho. ¿No? Era mucha droga ahí. Sí, seguramente. ¿No? Que también les hicieron un halo, un aura, ¿no? Justamente pero es que tenía que ser. Un rockero que fuera fresa, pues no era un oxímoron. Como categorías mutuamente excluyentes, ¿no? Excluyentes, sí. Un rockero que fuera fresa, no, pues es un oxímoron, es una contradicción. Sí, como un Rolling Stone fresa no se puede concebir. En cambio, McCartney sí. McCartney sí. Pero ¿qué demostró McCartney? Demostró McCartney poder componer desde lo más psicodélico hasta lo más sinfónico. Sí, pues estos arreglos. El arreglo de Yesterday. De Yesterday. El Leonard Rigby es Living Home. El Leonard Rigby es también una escala dórica. Yesterday se sale de la escala que está manejando. Si lo pone usted en mi mayor, se sale de la escala a propósito, usa dos bemoles que sorprenden, ¿no? No que sorprendan, quiero decir que
que provoca admiración. Algo pasa cuando un músico da con esas, da con esos caminos inesperados, con esas notas inesperadas. La gente no necesita saber música, lo siente. Claro. Me acuerdo ahorita de Dos Gardenias para ti, una canción cubana de 1922 de Isolina Carrillo. Una nota tiene fuera de la escala y se nota y se siente la nota. Y se sale Eleanor Rigby. Nuestra sensibilidad responde fácilmente a eso. Y es que es un conocedor de su propia tradición. Por ejemplo, Golden Slumbers, que viene en el Abbey Road, la letra es de una copla popular del siglo XVII, por ejemplo. Bueno, ahí hay una cultura, también un respaldo. De su propia tradición. Claro. Conoce bien la música creada siglos atrás en Inglaterra o en Europa, ¿no? Es un hombre que conoce su tradición. Y aparte un virtuoso. Era un virtuoso del bajo. Leí en una ocasión que entrevistaron tenía una casa aquí en Tucson, Arizona, Paul McCartney. Como lo cuenta en Get Back menciona, ¿no? Menciona eso. Y entonces que le preguntaron si algo rescataba del rock mexicano. Dijo que sí, que admiraba mucho al bajista de los Abson. Yo lo escucho y me pongo, yo escuchaba mucho a los Abson y pongo a escuchar el bajo y todo eso, y sí, excepcional, muy bueno, muy veloz y muy apoyador. Y entonces me toca en el año 2000 me invita mi amiga Alma Bonillas a que dé un curso ahí en Agua Prieta, Sonora, que es la tierra original de los Abson, que eso que significa Abson, Agua Prieta, Sonora. Y le digo, oye, llévame con el bajista, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. Lo fuimos a buscar a Douglas, Arizona, la ciudad fronteriza. No, ya no tocaba el bajo, ya vendía hamburguesas y se ha vuelto de la religión también. Sí, como Little Richard. Como Little Richard, ¿es? Y pues nos quedamos con las ganas de saber a qué le había sabido que Paul McCartney. No, bueno, un elogio de esa magnitud, pues no. Caray, yo no me pongo a vender hamburguesas, esa es la verdad, ¿no? Sí, había que haber resistido los embates de la realidad de la vida, de las dificultades. Pero bueno, hay quien encuentra la paz en la religión y está muy bien. Pero el caso es que como un bajista que fue elogiado nada más que por Paul McCartney dice, yo rescato a este músico del rock and roll en México, ya se había retirado. Es una lástima. Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué hicimos los mexicanos? Bueno, después los 70 es interesante, pese al veto, sí hubo producciones interesantes, pienso. En los 60 no hubo más que ñoñerías, ¿no? Y los grupos de Avándaro, la generación de Avándaro, que muchos empiezan a formar a fines de los 60. En los 70 hay algunas grabaciones interesantes, pienso por ejemplo el grupo Náhuatl, pero también son consecuencia de Avándaro. Es más bien hasta 1980 que ya se da una reapertura con la presencia del grupo Chacmol, que es un grupo de rock progresivo. Por supuesto que esta prohibición provoca un desfase. Para 1980 el rock progresivo ya era algo superado, pasado de moda en Inglaterra, por ejemplo, tiene más de 10 años. Pero el grupo Chacmol... Sí, nos sucedió con eso como le sucedió a España, ¿no? Con el franquismo. También hay un atraso, pero también en España se da este fenómeno de la movida madrileña, la movida, Almodóvar y todos los grupos. El destape y la movida, ¿no? Sí, y los grupos de punk, de New Wave y todo esto, porque además, aún con el franquismo, pues estaban más cerca de Inglaterra o de Francia. Pero estaba todo prohibido y lo único que sacaban era la canción de verano. Sí, y estas cuestiones como Janet o Bueno, se les escapó Maciel. Sí. Con una composición de Aute. Y por ejemplo, también Serrat, ¿no? Cantando. Serrat, pero se tuvo catalán. Tuvo que exiliar. Sí, creo que fue en Eurovisión, ¿no? Que canta él en catalán. Y tuvo que irse porque estaba prohibido cantar en catalán. Y
y como estaba críptica la letra de Rosas en el Mar, pues la dejaron pasar y pasó por toda España, y pasó por toda Europa y pasó a América Sí. con Maciel. Sí. Una composición de Eduardo Aute, un poco críptica, pero no la entendió Franco y dijo, no, pues eso está bien, está bonita, Rosas en el Mar. Eso ya. es similar a lo que sucede con Charly García en la dictadura argentina, que compone varios temas que confrontan a la dictadura, pero como están en clave, pues no fue perseguido, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Argentina sí tiene un auge, digamos. Bueno, está Miguel Ríos, ¿no? Miguel Ríos, ¿no? Que además ya tiene una carrera de muchísimos años. Sí, Miguel Pero Ríos. Charly García es la gran figura, yo creo que de Argentina al mundo, ¿no? Un hombre reconocido incluso también por McCartney o por otros, que es pues, prácticamente un genio. Pero es con Chuck Moll en los años 80 en México que se abren las puertas. Además eran tipos que se habían formado en Alemania. Carlos Alvarado, un virtuoso tecladista, discípulo de Stockhausen, y Jorge Reyes, que empieza a experimentar con música electrónica y una especie como de etno rock, con lo que él imaginaba había que era salido la para música. entonces Walter Carlos con Walter la música, Carlos. después Wendy Carlos, que se cambió de bando. Sí, se volvió señora Carlos. Y creo que vive todavía. Wendy Carlos, sí, que Wendy hizo Carlos. un buen trabajo, muy el buen bajo trabajo. electrónico. Claro. Y la música de Naranja Mecánica. Sí. La banda sonora es de... A ver, aquí nos están diciendo muchas cosas y ya se nos acabó el tiempo, hombre. Y ya no hablamos de poesía. No, hombre. Me va a tener que invitar en otro no, esto está abierto para usted las veces que sea. Porque yo quería compartirles algo de Mallarmé. Muy bueno. Porque la vez pasada fue Nerval. A ver, Maura Soberano, ya está. Salvador González. El maestro Jorge Alberto Flores Aldaña dice, George Martin aportó mucho a la evolución musical de los Beatles. Fue su guía, su mentor, el productor. El productor es clave. Muchos productores son clave. George Martin, muy buen. Gracias, maestro, por su aportación. Está también Oscar Robles. El maestro Jorge Alberto nuevamente dice, la primera canción original del rock and roll, o de las primeras, fue Tus ojos de Rafael Acosta. Ya lo dijimos. Realmente, es la gran aportación que hace a finales de los 50 Rafael Acosta con Los Locos del Ritmo. Muy cierto. También Lucy in the Sky with Diamonds es bastante psicodélico. Bueno, sí. LSD. Sí, las siglas. Sí. Son las siglas de LSD. Y que viene del Sgt. Peppers. Sgt. Peppers. Es un disco que hay que escuchar completo, es una unidad. Es sí. Está también Gina Vidal, ¿cómo estás? ¿Quién más? Gina Vidal, qué buen rollo, lástima que me conecté tan tarde. No lo puedes recuperar, de todas maneras lo puedes recuperar, no hay problema. Miguel Galdames, Culebro, Maybe I'm Amazed, de lo mejor de Paul McCartney. De los primeros discos, del 70. Maybe I'm Amazed. Jorge Alberto Flores Aldaña, ¿qué más? Rocío Sáiz, Vecchio Campo, ¿quién más está? Alexis Ríos, Rosario Náfate, debe ser. Gracias por estar con nosotros, se nos fue el tiempo. Pero para el otro hablamos de Mallarmé. Sí. ¿Qué será, el otro miércoles? Sí, con gusto. Bueno, queda puesto aquí para el otro miércoles. Estoy haciendo el programa miércoles y jueves. Fabuloso. Para el otro miércoles quedamos aquí con el maestro. Y muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta conversación. Gracias desde luego a nuestro Muchas invitado. gracias a usted y gracias al público por acompañarnos. Y vamos a estar pendientes la próxima semana para aprender algo de Mallarmé. Una vida muy, muy tortuosa, sí, tormentosa. Y vamos a leer la traducción que editó Visor. Y les voy a traer el libro porque está muy bonita la edición que hizo Visor de varios poetas fundamentales, entre ellos Mallarmé. Claro. Gracias, maestro Jorge Alberto Flores Aldaña. Ojalá hubiera estado usted aquí para hacer sus aportaciones. Gracias, dice, excelente programa, dice el maestro. Muchas gracias. Jorge Alberto Flores Aldaña. Bueno, y aquí vamos a seguir platicando. Agradecemos también a Sharon Ortiz la operación de este programa y le recuerdo que nos veremos mañana. Vamos a ir a Coita a platicar con Arturo Aquino, el tecladista. Fabuloso. Es muy bueno. El pianista, mejor dicho, del piano de México. El tecladista es como muy menor.
es el piano. Bueno, hay de México. tecladistas que son extraordinarios, Muy ¿no? buenos, Justamente sí. en el rock progresivo hay unos que son virtuosos tremendos. también. Sí, claro. Bien, de 10. Gracias, Gina. Te comunicas conmigo, por favor, porque necesito ver lo de la vuelta, o de los, o de si hay o no vuelta allá a Comitán. Muy buenas noches, soy Enrique García Cuellar y lo espero mañana en punto de las 9 para hacer otro programa, esta vez con Arturo Aquino. Muy buenas noches. Descarga la nueva app Soy Gascom. Somos la primera y única aplicación en Chiapas en el rubro de venta de gas LP. Realiza tus pedidos, obtén promociones y descuentos exclusivos con nuestros socios comerciales. Haz y repite pedidos con un solo clic. ¿Qué esperas a descargarla? Soy Gascom ya se encuentra disponible en las tiendas digitales App Store y Google Play. Gascom, siempre líderes.